Vamos a resolver un problema que nos ayuda a entender cómo se construye un triángulo a partir de un lado, de la longitud de uno de sus lados, y de los dos ángulos contiguos. Es decir, que si nos dan un lado y los dos ángulos que están en los extremos de ese lado, podemos construir un triángulo de manera inequívoca. Está perfectamente definido. Y una vez que lo hayamos construido, vamos a dibujar las bisectrices, señalaremos el incentro, que es donde se cortan las bisectrices, y por último dibujaremos la circunferencia inscrita. Bien, aquí tenemos el enunciado, dice: construye un triángulo con un lado de 8 centímetros de longitud y dos ángulos contiguos de 50 y 60 grados respectivamente. Dibuja las bisectrices, el incentro y la circunferencia inscrita al triángulo. Bien, cogemos una hoja que es donde vamos a resolver el problema y, como siempre, la pegamos con papel celo para que no se mueva y de esa manera pues el dibujo sea lo más preciso posible. Ponemos un trozo de papel celo en cada lado y ya con eso es suficiente, la hoja no se mueve. Y empezamos por construir el triángulo con un lado de 8 centímetros. Bueno, pues lo primero que hacemos es dibujar el lado de 8 centímetros. Para ello trazamos una recta que será el lado de 8 centímetros y ahora medimos los dos extremos. Vamos a hacerlo mejor con la regla porque fijaos que el cartabón comienza en cero, de tal manera que va a ser más fácil medir cuando la medida de cero la tenemos dentro de la regla, no en el borde, no en la esquina, sino dentro. Bien, entonces dijimos que el lado medía 8 centímetros, marcamos el 0 aquí y el 8. Bien, ya tenemos los dos puntos que serán dos de los vértices del triángulo. A continuación tenemos que poner aquí los ángulos de 50 y 60 grados. Para ello cogemos el transportador y tenemos que apoyarlo aquí en este punto. De manera que, como he apretado, pues ya tengo marcado el punto y voy a medir aquí, por ejemplo, el ángulo de 60 grados. Miro aquí en el transportador y veo que ahí está la marca de 60 grados. Pues por ahí, y este punto tiene que pasar. Por lo tanto, ahí trazo una recta que será uno de los lados del triángulo. El primero ya lo hicimos, es el de 8. El segundo será este. Y el tercer lado, esto hemos dicho que eran 60 grados. El lado dijimos que medía 80 centímetros. Y por último, pongo el transportador en el otro vértice. Lo voy a marcar un poco para que cuando pase esto por encima, note esa pequeña hendidura que hago y así me es más fácil ajustar el transportador al vértice del triángulo. Dijimos que este otro ángulo serían 50. Aquí tengo 50, pues lo marco. Y a continuación hago la recta que une este vértice con la marca de los 50 grados. Así pues, estos son 50 grados. Bien, ya tenemos pues el triángulo dibujado. Un lado de 8 centímetros y los dos ángulos contiguos de 50 y 60 grados. Este es el triángulo. Lo voy a marcar con rojo para que no nos olvidemos de cuál es el triángulo sobre el que trabajamos y del cual nos piden las bisectrices, el incentro
y la circunferencia inscrita. Bien, ya lo tenemos ahí. Y ahora vamos a marcar las bisectrices. Para ello, pues voy a hacer aquí en este lado, por ejemplo, en este ángulo. Pincho dejando que entre la luz y marco aquí este arco. Marco un arco aquí y aquí. Fijaos que esta distancia, que es igual en ambos lados, me va a permitir que yo ahora pincho en este punto y puedo tomar una distancia superior si me da más seguridad o más precisión. Hago un arco y pincho en este otro punto sin cambiar la distancia y hago otro arco. De tal manera que ya sé que una bisectriz va a pasar por este punto y por este vértice. Voy a hacer lo mismo aquí. De tal manera que marco aquí y ahora voy a sacar un punto de la bisectriz que al unirlo con el vértice me dará la bisectriz. Aquí tengo otro punto. De tal manera que los dos puntos son este de los dos arcos que he hecho, en segundo lugar, y este de los dos primeros. Ahora pues voy a unir esas dos intersecciones con el vértice correspondiente. Fijaos que pasa por este punto y por este punto. Hago la bisectriz y lo mismo con este otro. Tengo que unir este punto con el vértice. Hago la bisectriz y llego a que este punto de aquí, ese punto de aquí, es el incentro, donde corta dos bisectrices. Podría hacer la tercera, pero me va a salir por el mismo punto y va a haber demasiadas líneas, con lo cual me quedo con este punto de corte porque sé que con dos bisectrices ya tengo dibujado el incentro, ya tengo determinado el incentro. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, desde ese punto, voy a trazar una perpendicular a uno de los lados, a cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a trazar una perpendicular a este lado. Para ello, pues hago lo de siempre. Cojo el cartabón, por ejemplo, lo ajusto al lado, veo que coincida con este lado al cual quiero hacer la perpendicular y desplazo el cartabón hacia arriba, manteniendo con fuerza la escuadra mientras tanto. Y una vez que veo aparecer el punto que he determinado que es el incentro, sujeto con firmeza el cartabón y este segmento que trazo aquí será el radio. Fijaos que el incentro es un punto que equidista de los tres lados. La distancia al lado se mide con una recta perpendicular. Estos son 90 grados. Podría haberla hecho aquí o aquí, pero bueno, lo he elegido ahí en ese lado. Lo importante es que esta recta, este segmento es perpendicular al lado y pasa por el incentro. Ahora pues ya estoy en condiciones de dibujar la circunferencia inscrita. Ojo, porque este paso que he hecho es importante. Muchos de vosotros prolongáis la bisectriz y decís, bueno, pues la distancia, el radio es esto, es la prolongación de la bisectriz, desde el incentro hasta el punto de corte de la bisectriz con el lado. Y eso no es cierto. El radio es desde el incentro, la distancia del incentro a cualquiera de los tres lados. Y la distancia se mide en perpendicular. Luego lo importante es que esta recta sea perpendicular al lado. Bien, hecha esta aclaración, pues pincho en el incentro, tomo la distancia que me da el punto de corte de esa perpendicular con el lado y eso me va a dar
la circunferencia inscrita o tangente a los tres lados. Puede ser que haya alguna pequeña imprecisión, como veis, dado que aquí me he pasado un poco y en cambio aquí se ha quedado un poquito corto. Pero bueno, al margen de problemas de dibujo, que esto cuando se hace con exactitud, con cuidado, borrando, cosa que yo no he hecho, o incluso estando encima, sin preocupación de que se vea en la cámara, pues la circunferencia queda bastante ajustada a los lados. Y es la circunferencia inscrita o tangente a los tres lados. Fijaos que solo corta en cada lado en un punto. Y ese punto es justo el de este radio, donde el radio perpendicular a cada lado corta con el lado. Bueno, pues de esta manera queda visto el problema de construcción de un triángulo a partir de un lado y los dos ángulos contiguos, y además de dibujo de las bisectrices y determinación del incentro. Fijaos que también podríamos haber dibujado las bisectrices midiendo la mitad. Decíamos que ese ángulo eran 50, pues la bisectriz pasa justo por el 25. O sea que también podríamos haber hecho eso. Pero bueno, suele ser más preciso dibujarlo con el compás. Esta tercera bisectriz que no hemos dibujado, evidentemente va a pasar por el incentro. Y ya podría tal vez dibujarla y comprobar que es la mitad. Si lo hubiera hecho con precisión, aquí me he ido un poquito, pues vería que eso es la mitad, que son 30 grados. Puedo comprobar que en efecto pues son 30 grados. Hay un grado de diferencia, pero bueno, eso ya son imprecisiones debidas al material que utilizamos y a la rapidez con que lo hacemos.